adornando la doctrina de Dios en todo el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Hace algunos meses atrás acampé en la cordillera, en un sector llamado Baños Colina, en el Cajón del Maipo. Esa noche fui deslumbrado con la majestuosidad del firmamento y no pude menos que recordar al dulce cantor de Israel, a David, cuando en el Salmo 8 él prorrumpe en alabanza y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y más tarde, en el versículo 3 del mismo Salmo, él dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Pero deslumbrado como estaba con el firmamento, no podía obviar un hecho cierto. El manto de la noche había caído y la oscuridad reinaba alrededor. Era precioso ver el firmamento, sí, pero era poco lo que se veía. ¿Entienden? Podía ver destellos finitos de luz provenientes de lejanas estrellas. Sí, veían estrellas, muchas estrellas. Precioso, se podía ver eso. Pero esta luz maravillosa en sí misma no alcanzaba para disipar la oscuridad. Las tinieblas solo huyeron cuando apareció en el horizonte el astro rey. Con su potente luz trajo claridad e iluminó el paraje cordillerano. Qué precioso era el lugar donde estábamos. Pero solo lo pude ver cuando apareció el sol. Ahí me gocé de ver la maravilla del paisaje iluminado por un sol esplendoroso. Qué Dios maravilloso, hermanos. Cuando usted tiene esta oportunidad de salir, de vacacionar, de un fin de semana, un día, y se pone a mirar la creación de Dios, ¿qué ve usted? Se goza en la creación de Dios, lo llama a reflexionar en este Dios maravilloso, grandioso, que hizo todo bien, hizo todo perfecto, para que lo disfrutemos nosotros. Para eso son las vacaciones, para eso son los instantes de ocio, para disfrutar de lo que Dios nos ha dado, para alabarlo a Él por su grandeza, por su bondad. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio es poder contemplar la creación! Pero lo que he descrito brevemente solo es un pálido reflejo de la tenue sombra de algo mucho más esplendoroso y glorioso: la gracia de Dios. Hubo un tiempo cuando esta gracia solo era apreciada en puntos focales distintos de tiempo y de espacio, como las estrellas en el firmamento, que a pesar de su vastedad, igual puedes apreciar una estrella aquí, otra allá esa es más potente, esta otra es más pequeñita, bueno, de acuerdo, ¿cierto?, a nuestra posición, pero es así como las vemos, una aquí, otra allá. Así también se apreciaba la gracia. La vemos desplegada en la creación, la vemos desplegada en un hogar especial para nuestros primeros padres, ¿cierto? El jardín del Edén. Eso es gracia de Dios. En la promesa de salvación, en el cuidado y protección del hombre, a pesar de su rebeldía y pecado. La gracia también se manifestó en el juicio de Dios. Cuando vino el diluvio, Él proporcionó antes, por gracia, un arca para que se preservara el hombre. Es gracia.
Todos estos son momentos en los cuales se ve la gracia de Dios. Y así podríamos seguir por todo el Antiguo Testamento. Tú ves, vez tras vez, gracia, gracia, gracia. Siempre hubo gracia. Los hombres en el Antiguo Testamento fueron salvos por gracia. Porque la ley nunca fue ni será instrumento de salvación. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me lleva a conocer el pecado que está en mí. La ley no me lleva a la salvación. La ley me lleva a la desesperación. Y en mi desesperación puedo huir. ¿A dónde? A Cristo. La ley fue nuestro ayo, dice Pablo en Gálatas, para llevarnos a Cristo. Bendito sea su nombre. Tal como la claridad del mediodía viene después de despuntar el alba, así también la gracia de Dios se reveló en esplendor con la venida del bendito Hijo de Dios. La gracia ya estaba, y como las estrellas en la noche podíamos verla aquí y allá, pero con Jesucristo se revela en gloria y majestad la gracia de Dios. Ya lo había dicho Isaías, en Isaías 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad. Y añade en el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Juan nos habla en su Evangelio, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nunca es tan apreciada la luz como cuando reinan las tinieblas, pero esto es solo para los que pueden ver. Los ciegos, por la condición en que se encuentran de oscuridad permanente, lo mismo se mueven, haya luz o haya sombras. Ellos no pueden apreciar la belleza que ven tus ojos. Están en oscuridad, son ciegos, no ven. Así es el hombre natural. Va como ciego, errante, de aquí para allá, no tiene sosiego. Él carece de luz. Más, cuando vino el cumplimiento del tiempo por Dios designado, irrumpió en la densa oscuridad del mundo aquel que sería la luz del mundo. Y todo aquel que le sigue, dijo él, no andará más en tinieblas. Aquella luz verdadera, dice Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Pablo nos dice en nuestro texto, en el versículo 11 de Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha aparecido, cual sol de la mañana, para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se ha revelado en el bendito Hijo de Dios para traer salvación a todos los hombres. Él ha penetrado nuestra tiniebla moral y espiritual. Él no ha querido dejarnos a oscuras. Él no ha querido que vivamos en la incertidumbre y el terror de la oscuridad. Él se ha revelado. Él se ha manifestado. Él ha aparecido. El verbo utilizado originalmente está relacionado con la palabra epifanía, o sea, una manifestación o aparición, como el sol al amanecer. ¿Has visto alguna vez cuando aparece el sol al amanecer? Después de una noche oscura, cuando sale el sol, ¿cómo irrumpe? Bueno, eso es una epifanía. Así se ha revelado la gracia de Dios en Jesucristo. Yo no puedo describir cuando aparece el sol en el Gran Cañón del Colorado. Estuve ahí, vi eso, pero yo no le puedo describir con mis palabras ese evento, porque es demasiado para mí. No lo puedo describir. No puedo tampoco describirle la aparición del sol en la alta cordillera andina.
Es precioso, pero por más que yo hable, ustedes no van a experimentar lo mismo que yo experimenté ahí a solas, con la creación, con mi Dios. No lo van a poder hacer. Y si yo no puedo expresar y pintar con matices exuberantes ni siquiera un acto cotidiano de nuestra estrella cercana, y eso que es una criatura de Dios que obedece a sus leyes, cuánto menos puedo describir esta epifanía, esta manifestación, esta aparición de la gracia de Dios. Solo soy, hermanos, un mudo testigo, porque a pesar de disfrutar del bendito don del lenguaje y la comunicación, no hay idioma en la tierra que pueda expresar con justicia, con belleza y con armonía la majestad y gloria y santidad de la sublime gracia de Dios, que repentinamente y cuando no le buscaba, irrumpió en mis tinieblas, en mi oscuridad moral, en mi bancarrota espiritual, en mi agonía eterna. Sí, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso es que hoy día puedo estar aquí, porque Él me salvó, porque yo también era un pecador y perdido. Ahora te pregunto, ¿ha irrumpido Dios en tu vida? ¿Has sido objeto de la manifestación de la gracia de Dios? ¿Eres salvo? Y mira qué gracia, qué privilegio, qué bendición. Él no hace acepción de personas. No importa el color de tu piel, ni tu posición social, ni tu pobreza o riqueza, ni tu inteligencia, ni tu sexo, ni edad, nada de eso. Él se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Estás tú entre ellos? Lo mismo se dirige a las ancianas en el versículo 2, a los ancianos en el versículo 2, a las ancianas en el versículo 3, a las mujeres jóvenes en los versículos 4 y 5, se dirige a los jóvenes en el versículo 6 y aún a los esclavos en el versículo 9. Nadie está excluido. Por cuanto, dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto necesitados de la gracia divina. Ahora, habiendo recibido la gracia de Dios, ¿cómo debemos vivir? Aquí es donde adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y mira qué privilegio. Es como pretender mejorar las sinfonías de Beethoven o los bellos cuadros de Van Gogh. ¿Cómo lo va a mejorar? ¿Mejorar las obras de estos genios? ¿No es una locura pensar así? Pues el máximo artista y artesano divino nos permite ahora, mira qué privilegio, nos permite adornar su obra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el privilegio que tenemos de adornar la obra de Dios? Eso es lo que nos dice nuestro texto. Él, que viste de flores multicolores el desierto estéril. Él, que con trazos majestuosos de su paleta celestial pinta en el firmamento el arco iris que nos recuerda su promesa. Él, que de la nada hizo surgir todo con el poder de su palabra. Él nos permite adornar su doctrina. ¿A todos? Sí, a todos. Y nos dice cómo. El versículo 2 dice que aquellos que peinan canas como yo deben ser moderados en todos, deben ser dueños de sí mismos, con dominio propio, hombres de juicio maduro que sepan refrenarse,
hombres sanos en la fe, lo que requiere un conocimiento superior de la misma, más allá del principiante. Hombres que amen y sean pacientes. Nota, mi hermano, que esto no estamos leyendo una lista de requisitos para ser líder en la iglesia, no. Estamos hablando de hombres que han recibido la gracia de Dios, a quienes se le ha manifestado la gracia de Dios y que Dios les dice aquí que pueden adornar su creación, pueden adornar su doctrina. Así que si ya te has mirado al espejo y notas que hay alguna cana y te la estás peinando, piensa, ya no eres un jovencito. Debe ser un hombre maduro, un hombre fiel, un hombre dueño de sí mismo, con dominio propio, hombre que sepa refrenarse. Y no necesitamos esto hoy día en nuestra sociedad. Hermano, Dios te ha llamado a adornar. En el versículo siguiente le habla a las mujeres que peinan canas. Bueno, hoy día es más difícil ver esto por algunas cosas que hay, ¿verdad? Pero cada mujer sabe si ya está peinando canas o no. ¿Y qué les dice a ella? Les dice que deben ser reverentes, deben ser respetuosas y deben ser mesuradas. Deben ser enemigas del chisme y la calumnia, dueñas de sí mismas. Además dice, tienen un deber, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y este mandato no estuviera si esto no fuera posible. Hay mujeres que no aman a sus maridos, no los respetan. Hay mujeres que no aman a sus hijos, no los disciplinan. Por lo tanto, ellas deben ser enseñadas. Y aunque las feministas pongan el grito en el cielo y las mujeres ignoren la palabra de Dios, así y todo está escrito, y por esta palabra serán juzgadas un día. Las damas deben enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, castas, hacendosas, amables y sujetas a sus esposos. Miren la tarea de las hermanas. ¿Y cómo enseñarán si ellas mismas fallan en esto? Es un espectáculo lamentable que tantas damas no estén adornando la doctrina de Dios. ¿Es que acaso no han recibido la gracia? ¿No les ha resplandecido la luz del Evangelio? ¿Cómo entonces obran como si vivieran en las tinieblas? Y por causa de estas conductas impías, la palabra de Dios es blasfemada. Luego está la oportunidad de los jóvenes de adornar la doctrina de Dios. Ellos deben ser exhortados a que sean prudentes. Si necesitan exhortación a este respecto, es porque por naturaleza no lo son. Y esto se nos olvidaba a nosotros cuando éramos jóvenes. Y tal parece que es una debilidad juvenil no reconocida. ¿Eres joven? Pues Dios te dice que eres imprudente y que debes aprender a conducirte con propiedad. Seguro que sabes más que un viejo sobre internet y telefonía celular, pero estas habilidades ahora mismo están conduciendo a muchos al infierno. Joven, es de sabios escuchar a los viejos, no los desprecies. Oye el consejo, honra a tu padre y a tu madre. Y otra vez, hermanos, ¿cómo es que hay tanto joven que no escucha a nadie? Jóvenes cristianos, dicen ellos, dominados por sus deseos y caprichos. ¿No será, hermanos, que quienes peinamos canas no nos hemos conducido con piedad, tenemos conductas impías y vivimos una mentira? ¿Acaso creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de la hipocresía nuestra en el santuario? Hermanos, ¿cuánta falta hacen hombres íntegros y serios, cuyas palabras y conversaciones sean edificantes? Finalmente, el apóstol le ordena a Tito que exhorte también a los esclavos. Notemos el principio aquí. El ejemplo, al menos para nosotros, es caduco, porque hoy día, al menos en nuestra nación, no hay esclavos. Pero el principio se mantiene.
Los trabajadores deben sujetarse a sus empleadores y deben procurar agradar en todo. Un cristiano díscolo, rencilloso, quejumbroso, respondón, flojo y deshonesto es una vergüenza al Evangelio, pues no está adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Necesitas entonces ser enseñado? ¿Tienes creencias y conductas que deben cambiar? Si esta es tu lucha, quiero decirte que también es la mía, porque soy de la misma masa que tú. No soy distinto. Entonces, ¿cómo podemos lograr cambiar? ¿Cómo podemos adornar la doctrina de nuestro Salvador? Hermanos, esta gracia que se ha manifestado nos enseña. Necesitamos ser enseñados porque no sabemos y a veces ni siquiera queremos saber. No nos interesa. Algunos tienen un dicho: no, vive como un pajarito. Hermano, los pajaritos tienen muy corta vida. Y nosotros, Dios nos hizo para la eternidad, no para un instante fugaz. Dios nos hizo para la eternidad, y ya sea con Cristo o sin Él, estás destinado a la eternidad. La diferencia de tener a Cristo es que tendrás una eternidad con Cristo, y la diferencia de no tenerlo, vas a estar una eternidad lejos de Él, en las tinieblas de afuera, donde habrá llanto, lloro, dolor y crujir de dientes, dijo el Señor, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Estás hecho para la eternidad, no para el instante de un pajarillo. La gracia no se rinde, ni el Salvador se frustra. Él cumplirá sus propósitos en nosotros. El versículo 12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aquí está la bendita enseñanza que puede ayudar a transformar completamente nuestras vidas. ¿Cuál es? Debemos renunciar a la impiedad. ¿Eres viejo y peinas canas? Debes renunciar a la impiedad. ¿Tienes tantos años de cristiano? Mira, debes renunciar a la impiedad. Hombres mejores que tú y yo han caído y caen en la impiedad. Mira a David. ¿Eres mejor que él? Pues entonces, mi hermano, renuncia a la impiedad. Mira la descripción de la impiedad en Romanos 1, los versículos 18 al 32. Puedes anotarlo y después lo ves en tu casa. Ahí se nos describe la impiedad del hombre. Es vergonzoso y vil ocuparse en estas cosas descritas allí, pero están escritas para advertirnos a nosotros del peligro que arrastramos si no renunciamos a la impiedad. Dices tal vez que tu pecado es secreto. ¿Crees que Dios no lo ve? No seas ingenuo. Y por el bien de tu alma y de tu hogar, renuncia a la impiedad. Debemos renunciar también, dice nuestro texto, a los deseos mundanos. Estos son los anhelos desordenados de placeres, de poder, de posesiones. Anhelos desordenados, anhelos que se desbocan, anhelos que finalmente nos llevan a nosotros subyugados a hacer lo que ellos quieren. ¿Cuántos hogares acaso no están en ruinas por causa de no renunciar a los deseos mundanos? Estos, vuelvo a decir, son deseos legítimos que se desbocan y terminan dominando al hombre. Y el que es libre termina siendo esclavo, esclavo de deudas, esclavo de placeres ocultos, esclavo de ambición de poder, esclavo de poseer, esclavo de satisfacer deseos impropios de cónyuge o de sus hijos. Al hijo se le antojó cualquier cosa y el padre va, no, él tiene que trabajar.
¿Para qué? Para comprarle eso que es un capricho del hijo. Esclavo. Esclavo. Es esclavo de los deseos de un pequeño. Al renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia de Dios nos enseña aquí y ahora que podemos llevar vidas que honren a Dios. Podemos vivir de manera sobria, es decir, podremos hacer uso adecuado de los deseos que no son pecaminosos en sí mismos y podremos vencer los que sí son pecaminosos con la gracia de Dios. Con respecto al prójimo, tendremos un trato justo, lo que implica honradez e integridad. ¿Y no es esta una de las cosas, hermanos, que faltan en nuestra nación? ¿O acaso cree que solo los políticos y los empresarios son corruptos? Somos una nación de hombres y mujeres corruptos. Nuestra naturaleza es una naturaleza corrupta que necesita ser redimida, y una vez redimida por la gracia de Dios necesita adornar las doctrinas de Dios. Al renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente. Viviremos el cristianismo con fervor y reverencia al Dios Santo. Nota además, hermano, cómo esta manera de vivir se relaciona estrechamente con la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 13 de Tito 2. Es que no puede ser de otra manera, porque quienes viven y anhelan vivir aquí para Dios, anhelan también vivir con Dios para siempre. Por lo tanto, ellos anhelan el regreso de Cristo. Y si la gracia de Dios en Cristo nos hace anhelar su pronto regreso, juntamente con ese anhelo nos purifica y limpia de contaminación. Primera de Juan capítulo 3, los versículos 12 y 3 nos confirma esto. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Notaste en estos dos versículos la centralidad de Cristo? Cuando Él se manifieste, semejantes a Él, le veremos tal como Él es. Esta esperanza en Él, así como Él es puro. ¿Te fijas cómo está Cristo aquí? Esto es lo que el legalista pierde de vista, y por perderlo de vista se viste con vestiduras de justicia propia. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa cuando nos vestimos con justicia propia? Dios nos desecha, porque las únicas vestiduras que Él acepta son las de su Hijo Jesucristo. Hemos sido salvos para ser vestidos con la justicia de Cristo, no con nuestra propia justicia. Cristo nos salvó, Él nos salva, Él nos mantiene salvos y Él nos salvará. Él es quien se dio a sí mismo por nosotros, versículo 14 de Tito 2. Él se dio a favor mío y ocupó mi lugar. ¿Cómo entonces no he de servirle con devoción? Y porque Él murió por mí, puede el Espíritu Santo obrar en mi corazón, ya que sin la presencia y el poder del Espíritu nos es imposible vivir la vida que agrada a Dios. Sin el bendito Espíritu no nos es posible adornar la doctrina de nuestro Salvador, Redentor y Señor Jesucristo. El resto del versículo 14 nos habla del propósito doble de esta entrega, la razón por la cual Cristo se entregó. Dice: para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué necesitábamos ser redimidos? Porque estábamos bajo un poder maligno.
Estábamos bajo el poder del diablo, estábamos bajo el poder de la carne, estábamos bajo el poder del mundo. Necesitábamos entonces esta redención. Tito capítulo 3, los versículos 3 al 7, la misma página de su Biblia, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Ese eras tú, ese era yo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, nota aquí que también nos habla la misma palabra: cuando se manifestó la bondad de Dios, se manifestó la gracia de Dios en Cristo. La bondad de Dios se manifestó en Cristo, y esto hace automáticamente que las tinieblas huyan, porque Él es la luz. Por lo tanto, los que han sido alcanzados por esta gracia no pueden andar en tinieblas, porque ellos ahora andan en luz. Hermanos, fuimos redimidos, rescatados, puestos a salvo de toda iniquidad, puesto que fuimos redimidos para Dios. Y como Él es puro, Él mismo purifica a su pueblo para que tenga parte con Él. Hoy venimos a la mesa del Señor con corazones agradecidos y henchidos de gozo. Hoy nos acercamos a Él porque Él se manifestó a nosotros. Él nos manifestó su gracia, su bondad, su nombre, su persona. Y al alimentarnos de Él renovamos humildemente nuestro pacto de amor. Sí, hemos fallado. Tal vez no estamos adornando la gloriosa doctrina de nuestro bendito Salvador, pero Él nos llama a Él para que nos alimentemos y obtengamos así vigor y fortaleza para el resto de nuestra jornada. Nos invita a beber de Él para que no tengamos sed jamás. No bebas, por lo tanto, de los pozos de la inmundicia, ni alimentes tu alma con incredulidad. Aliméntate hoy de Cristo y sé libre por la gracia de Dios. Ah, hermanos, que su gracia se manifieste en nuestras vidas, que nuestras vidas sean un reflejo de la bondad de Dios, que nuestro andar adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.